¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Biblia para Gente Pulenta. Esto va a ser transmitido por YouTube. Ahora nos están viendo. Saludos a todos los que ahí están a esta hora viéndonos. Eh, Y Esta es por una Spotify, nueva obviamente, po. por Spotify y YouTube, ¿o no? ¿Lo vamos a lanzar Claro, por YouTube? Esto también, claro, por todos lados. por todos lados. ¿Qué te iba a decir? La nueva temporada de Hemos Biblia para vuelto. Gente Pulenta. Hemos vuelto, estamos de Tercera temporada. vuelta. ¿Tercera temporada? ¿Ya o no? No, esto es segunda porque antes era Origen. Le cambiamos nombre y tuvimos toda una Ya. reestructuración de lo que venimos haciendo. Entonces, esta sería la segunda temporada de Biblia para gente pulenta. Algunos nos esperaban, otros no. O finalmente, para algunos Otros fuimos no absolutamente tanto. irrelevantes. Quizás fuimos irrelevantes para algunos, pero aquí estamos de vuelta. ¿Dónde No, está tu pero igual, micrófono profesional, Simón? no, mis micrófonos están ahí, pero es que era un atado conectarlo ahora. Así me ganó la flojera, debo decirlo. Ya. Recurrí a la vieja confiable. O sea, manos libres de iPhone. Funciona. Pésimo servicio. Claro, está medio pelado así acá abajo, pero funciona. Eh, A propósito, yo creo que igual recibimos harto cariño en la temporada anterior. Hay que Sí, decirlo. mucho amor, pero muchas palabras de aliento, pero poco apoyo en realidad. Por tú, Poco tú, repost, poco repost, así como que te postearan y su historia y como que te no, yo etiquetaran. tengo, Hubo tengo un poco. mensaje de hace poco preguntando cuándo volvíamos de una hermana que creo que está ahora en Europa, era de No, no, Latinoamérica, sí. se fue a Europa. Y Vamos a decir que el apoyo fue moderado. Vamos a decirlo así. moderado, moderado ya. Moderado, yo lo considero moderado. Porque tú Así soy, que la ambición de por medio, no, po. espero que en esta temporada se mejore ese apoyo y sea mucho más fuerte, se Vamos a haga tener, sentir el apoyo. yo creo que vamos a tener que, espérate, vamos a agregarle producción a esto para que la cosa rinda. Vos tenés que ponerle más producción entonces, po. Ahí estamos, vamos, con todo, Cacho, si no, ¿para qué? cacho. Oye, ya, pues, ¿qué hay estado haciendo? Te he visto grabando podcast por ahí. Ya está en dos proyectos. Tres sería con este, ¿no me equivoco? Tres con este. Si de hecho un amigo me estaba diciendo debería ponerle podcaster al Instagram. El podcast. Sí, deberías ponerle Podcaster. podcast ya, Me suena como a definitivamente. castor, como un castor. Sí. Podcaster. Yo le tengo en mi Instagram, hago podcast. Bueno. Pero no sé si Sí. ponerle. No todavía. ¿Estáis lanzado ya con los podcasts? Es que, por ejemplo, el de Encuentro el séptimo tipo va por YouTube, va por Spotify igual. Está bueno. Claro. Ya, ya vamos a la tercera temporada. Yo creo que seguramente va a salir una cuarta. Más adelante sí. Este, que también tiene harto tiempo, yo creo que nosotros tenemos más tiempo que el del séptimo tipo, porque con Pero menos Origen, capítulos, quizá. contando Origen. No, contando Origen tenemos un montón de capítulos y Génesis fue largo. Ya. Pero Origen fue como una etapa de descubrir más o menos qué ¿Para dónde iba la queríamos micro? hacer, Sí, sí, ¿cierto? sí. Y este nuevo, este es todo totalmente distinto, porque este es un amigo en realidad el del podcast, un amigo que se Ya. dedica él no es cristiano, y entonces por eso me pareció interesante que me invitara a ser parte de los primeros capítulos de su podcast. Bueno, Él ya produce material para otro tipo digamos, de formato muy distinto, y tiene unos capítulos que se va a llamar algo así como la terapia del pensar, y ahí me ya. invitaron. Y yo le Fuiste a dije, poner tu granito de arena. está claro que yo soy Jesús Yo, Lover. s- yo soy evangélico, le dijiste. No, si ya me cachan que no, de evangélico no tengo mucho. Pero me Ya, caché, pero pero al mismo tiempo este loco es Jesús Lover, eso tú vas a está ir a claro. hablar de Jesucito ahí, ¿cierto? Obvio. Es que me va a salir, porque los temas Sí, son, por ejemplo, temas así como que son las relaciones claro. interpersonales, ese tipo de temas. De eso se trata Sí. más o menos el podcast, ese tipo de temas. Y yo doy mi perspectiva, pues, que obviamente se desprende de lo que yo creo y se desprende también de dónde yo saco todo lo que pienso, que es de la escritura al final. O a Claro. qué le doy yo más validez que otras cosas. Así que ahí Está bien. estamos. Oye, si escuchan llanto y gritos, son mis niños que andan por ahí revoloteando. Ya, a Ya, esta hora ya, a la hora que estamos grabando, es la hora de de ir a la... dormir. Sí, es la hora
la confusión emocional. Ahora, lloro porque tengo sueño. Una cosa así. Aparte de eso, ¿qué más hiciste en este tiempo de Bueno, vacaciones? terminé el libro, Cainán salió, los hermanos ha tenido un buen recibimiento, así que feliz por eso igual. Porque igual era proyecto que tenía que salir 2022, o por lo menos terminar de escribirse, Ya, y vamos súper bien con eso. Ya está la segunda parte también en proceso, así que pronto irá a salir también. Digo pronto, porque maravilloso. en realidad debería salir este año igual. Bien, súper. Y ahí está, y ahí he estado, digamos. Eso es como lo macro, lo más público, lo que más se ve. Lo demás Claro. ya es tema con la hermandad. Bien. Así que súper. ¿Y tú en qué has estado? ¿Cómo está el coffee? Yo estoy mucho trabajo, mucho trabajo. Hago tres cosas para conseguir dinero. El café, tengo un trabajo en la jornada de la mañana y tengo un emprendimiento de marketing digital, Bloom Creativa se llama. Estoy con eso. Si alguien quiere asesoría en marketing digital, Ahí contáctese, está, paso el ahí está. data Pasa el dato. Ya al que no tiro. tenemos auspiciadores, tenemos Sí, datos yo para. siento que deberíamos tener auspiciadores ya con el tiempo que llevamos en este podcast, deberíamos tener auspiciadores. Voy a Creo decirlo, que sí. nos va a tocar subirle la producción, po. No, pero es que ahora ya estamos en video y esto se puede ir eh, mejorando. Tiene que mejorar, ya. Eh, Ok. bueno, mucho trabajo durante el verano, disfrutar con los niños. Paré un poco el proyecto musical por un tema de tiempo en realidad, pero creo que en todo este tiempo que he estado ensayo, error, grabando, borrando, editando, creo que ha encontrado un buen rumbo el proyecto musical. Así que espero ya este semestre lanzarlo sí o sí, mi proyecto. Ya, buenísimo. Lo tengo un poco botado, no he hecho muchas cosas en redes sociales Hay que tampoco decirlo. este tiempo, Bastante sí, votado, lo voy a decir, estoy bastante con votado. todo muy botado. Estoy haciendo un curso de oración que lo publiqué y a las personas que le estamos compartiendo ahí les gustó, así que nos lanzamos en este mes de marzo con la segunda parte del curso así de una, así como ya vamos, sigamos, me lo pidieron y lo Ahí está. empezamos a hacer de inmediato. Así que he Bueno, estado así en eso, volví a leer este mes, había dejado, tenía una lectura bien botadas, estoy leyendo. Y eso, tratando de ordenar un poco los tiempos, porque empecé a estudiar de nuevo este año termino ya los estudios, así que estoy con mil cosas y entre esas cositas hago podcast, así que, toma. Qué pero buenos espero volver consejos. con todo, con las redes sociales, ahora en marzo y darle con todo, ¿no? Pero bien, ahí Ahí vamos. vamos. Tercera temporada o segunda. Segunda, No tercera me acuerdo. ya, Primero no me acuerdo el toque. sí. Segunda o tercera. ¿Contamos origen No, como? pero es que esta es la segunda Biblia para gente pulenta y el otro origen era una sola. Ya, entonces, segunda de Biblia para gente pulenta, origen quedaría como piloto. Claro, claro, claro. Ya, ok. Súper. Pero Entonces, contento, señor, bienvenidos. contento. Bienvenidos a la segunda temporada de Biblia para gente pulenta. Ahora, Exactamente. lo Esta es la interesante, sección. Vamos a partir con una sección nueva. La dale, bautizo ahora. toma. ¿Qué pasó? Así se va a llamar. ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Qué ha pasó? pasado en nuestra ausencia? ¿Qué ¿Qué ha sucedido en pasó? el mundo? Toma. ¿Sí Ya, o no? entrémosle. ¿Qué ha pasado mientras no hemos estado? Porque es como es harto, ya después Ha pasado. obviamente esa sección hoy día va a alargar, pero ya la próxima no va a ser tan Eh, largo. que han pasado muchas cosas. Pero vamos a lo más. Ya, tírate tú una noticia, a ver qué, Yo qué creo que lo vamos. primero que deberíamos darle una vueltita es al mover que hubo en Estados Unidos. Al tiro, ¿Cuál? al tiro, ¿Cuál? al de Asbury. ¿Cuál de todo? Asbury. Claro, al tiro. Avivamiento en Asbury. O sea, porque tú sabes que esta cuestión es Ya o se todo bien o no terminó, todo sí, po. bien. Ya se terminó el avivamiento en Asbury. ¿Ah, sí? Sí, po. Le pusieron un final. Ah, oficialmente. Sí, po. ¿En serio? ¿Quién se atrevió a pararse y decir oficialmente terminó esto? El que cerró la puerta del templo. Lo que sucede
para poner un poco en contexto lo que pasó en Ya, sí, Asbury. démosle, por favor, porque yo tengo Ese es poquito, no tan, una, no tan detalle. es un seminario de la iglesia metodista, ¿ya? Y ha tenido ciertos acontecimientos, no sé, en los años 70, en los años 80, cierto mover de oración que se le llaman avivamiento, similar al que ocurrió. Ha ocurrido otras veces tal cosa como eso. Eh, y en todos los momentos que pasa, dura unas par de semanas y después se le pone un final, un cierre bonito. Y eso fue lo que hicieron acá. Con un cierre bonito. No, me estallo. Ya estoy viendo a los morados revolcándose en su tumba. No, el avivamiento en Asbury no, ya la verdad, yo voy a ser honesto aquí, ya no lo he dicho con solo con unas pocas personas, yo no lo considero un avivamiento como tal. Ya, tierra, ven a mí, arena, ven a mí. Es que la Yo, palabra avivamiento es una construcción nuestra, pues, si tampoco sí, es... pero cuando hablamos de avivamiento estamos hablando de Hay que una literal comparación. Dios invade la tierra en el sentido como el libro de Bill Johnson. No, pero, o sea, Dios visita un lugar hablando en términos prácticos, no sé, pues, el avivamiento de la isla Hébrida, por ejemplo. No sé si tú has escuchado de ese avivamiento. Ya, te cacho. Que es una ¿Cómo? locura porque eran dos hermanitas ancianitas orando para que Dios mandara un nuevo pastor a la iglesia, para que se despertara el hambre por Dios. Y esta hermanita llevan años orando, llega el pastor, pero no por causa del pastor que se despierta el avivamiento, sino por la oración de estas personas. Y es una locura en la ciudad. Los testimonios cuentan de que la gente a medianoche se levantaba de sus casas, iban a la iglesia donde estaba el templo, ¿cierto? Y la gente no sabía por qué estaba yendo allá. Le preguntaban, ¿y tú por qué vienes? No, sentía que tenía que estar acá. Mm, Y se veían luces entrar y salir a las casas. Ellos atribuían que eran visitación de ángeles a la ciudad, así, de más, literal. de más. Por eso fue de Eh, guau. Se cerraron las cantinas por una temporada porque no habían gente bebiendo, todos los presos, las cárceles, así tal cual, eso fue un avivamiento así a escala, pero entonces nadie tenía el Ah, control, fue similar ¿me a lo de entiendes? Gales, por ejemplo, Claro, lo que te con Gales Evan también, o Roberts. sea, o lo que pasó con el movimiento metodista, estamos hablando de los hermanos Wesley, cuando la gente, a los caballos, por ejemplo, o a las bestias del campo ya no obedecían porque las personas no hablaban con grosería, ¿cierto? Mm. Y toda una transformación en la ciudad, hay un impacto cultural fuerte, O que sea, espérate, eso, hagamos un pequeño recuento. Cortito, cortito, a ver, cortito. Mover, porque ya saquémosle la palabra avivamiento, porque es muy del siglo XXI, ya del último año. Digamos, yo siglo creo que XX, siglo siglo XX, XX, eso siglo es, XX, exacto. claro. Entonces saquémosle eso y pongámosle un mover nomás del Señor, mover del Sí, yo Espíritu. creo que fue un gente que no dejó de cantar, ¿no? Tenemos el de Wesley, Un posterior culto, yo creo, tenemos... yo creo que fue un culto que no terminó nomás. tenemos el de Wesley, que tenemos evidencia de que quedó la escoba con eso, Claro. por Ya, todos lados. Duró te tiro bastante tiempo. avivamientos final del siglo XIX y siglo XX, que es tal cual, como dice la palabra, son la invasión de Dios a un lugar. Almolonga, Guatemala. Claro. La isla Hébridas. Fiji. La isla Fiji. Ujú. El libro que está eh, ahí lo describe. Azusa. Azusa. Bueno, Azusa, Cali, Colombia, cuando se unieron la iglesia y el narcotráfico se le puso un alto. Hay una exacto, historia bien interesante ahí. Eh, con, ¿cómo se llamaba este hombre que fallece? Que el Señor se lo lleva. el Bueno, avivamiento en Bolivia con el evangelista, se me olvidó el nombre, si alguien lo recuerda. Chile, 1909. espérate, aquí hagamos un punto que es interesante porque es parte de la discusión. Lo de Gales rebota en Estados Unidos con Azusa, lo de Azusa Mm, rebota en Latinoamérica y entre ellos Chile en mm, 1909, porque fue el mismo hilo con una diferencia de meses pero las claro, noticias estaban corriendo entre los hermanos y sí, porque las sí, noticias corrían, entonces esto fue aumentando, aumentando, aumentando. sí. Una distinción que creo yo que es importante ahora a la hora de comparar con lo que ocurrió en Asbury hace poco, es que todos estos mover duraron harto, trajeron cosas espectaculares, así extravagantes también, y por otro lado, tocaban la ciudad. Sí, po. Sí, es que es el tema.
Yo creo que fue una reunión de oración que no tenía fin, ¿no? Ya. Yo quiero ser, voy a ser el bueno, voy a ser policía bueno aquí, para que se ponga interesante. Pongamos en el caso que efectivamente un mover, se estaba produciendo un mover. Sí, si no, no vamos a discutir eso, ya, soy un poco irónico, ya me conocen, ya, sí, tranquilo. Tú soy policía malo, yo soy bueno, en este momento. Después otra vez cambiaremos de papel. Pero pongámonos en ese caso, que sí hubo un mover de Dios. Yo pienso con esto, y creo que si alguien de forma honesta estuvo ahí, vio lo que estaba ocurriendo, vio el mover del Señor, yo creo que lo que viene ahora es la reflexión obvia, y es que mientras todos esos moveres dependan del edificio, en buen chileno estamos sonados. O sea, es que yo no creo a ver, te tiro otro dato, Dale, dale, te escucho. el rumor y la controversia que hubo porque habían personas pertenecientes al movimiento LGBTIQ+, dirigiendo la alabanza, ¿Ya? abiertamente reconocidas como pertenecientes a la comunidad, eh, estudiantes del seminario que dirigían la alabanza. Ok. ¿Eso fue lo que causó como conflicto interno en el asunto? No, un revuelo en redes sociales, en todos lados, que era cierto. Ah, ok. Pero mira, más allá de eso, porque eso Ya, ya es un punto como para discutirlo y todo lo que quieran. Pero yo voy a otro asunto. Por eso estoy siendo el policía bueno. Digamos que todo estuvo bien. Digamos que todo el mundo fue con pureza de corazón y efectivamente hubo un mover, ¿ya? Que estaba quedando la escoba y todo lo que queramos. Yo creo que una lección que es notoria es que una vez que cerráis el culto y cerráis la puerta de donde se hace la reunión y se acaba, entonces no, pues ¿de qué estamos hablando? lo que pasa es que se hace una reunión final como ya para que el estudiantado y todo vuelva como a su estructura normal, ¿me entiendes? Como ya las clases y volvamos como a la normalidad, ¿me entiendes? Porque esto es la capilla de una universidad, Sí, pues, una capilla, ¿ya? Entonces igual vino a traer como un poco de problema en el normal funcionamiento, obviamente. Entonces la idea es como ya cumplimos con lo que creemos que tenía que ocurrir, entonces ahora esto ustedes, los que vinieron de diferentes ciudades, llévenlo a sus ciudades, que esto no se quede acá, sino, etcétera. Lo que yo sí creo que puede ser un despertar de Dios a la oración. Esto motivó a otra iglesia a empezar a orar en Estados Unidos, no sé, es que puede que ahí sea, voy con puede la ser parte por que ahí. yo sí creo que puede haber un mover, pero siempre el mover es de la persona que lo recibe y lo porta, Ya, ¿verdad? yo Entonces, decir, llamarlo avivamiento, sí, es mucho decir yo tú. creo que esta generación Z, que es la que hoy día está haciendo TikTok. Bueno, nosotros igual en No, Instagram, pero yo somos todavía no tengo. millennials, Claro. somos, Eh, estamos como ya, somos los dinosaurios hoy en día de las redes sociales, pero esta generación Z, los Z, eh, no tienen referencias acerca de un mover espiritual porque tampoco les interesa buscar en la historia, digámoslo así. Claro. Entonces, para ellos fue algo impresionante. Mm. Descubrieron que la oración no se podía, descubrieron que hay cultos donde no se acaban, descubrieron que hay cultos que duran más de 2 horas en esta manera de Claro. hacer iglesia Mira, eso es lo que me pasó a moderna, mí. Eso me ¿me pasó a mí entiendes? cuando, sí, te entiendo perfectamente. Y eso fue lo que me pasó a mí cuando vi las noticias de todo esto, porque veía que todo el mundo medía, o por lo menos desde Estados Unidos, se medía esto como grande por la cantidad de horas que duraba, ¿cachai? Porque de hecho contaban las horas que iban durando. Entonces ya Claro, llevan 300 horas, ya llevan así. Entonces yo dije, pero eso ya ha pasado en Latinoamérica un montón de veces. De hecho, puede que pase, sí, que se organice y se hace nomás, po. O sea, se organiza y se hace. 24 horas de claro, oración, 36 horas de adoración, y se organiza y funciona, y se hace. Y es bonito, claro. y puede ser muy edificante, de hecho. De hecho, yo me acordaba de los evangelismos de los MON, del movimiento Operaciones Hacían Urbanas. vigilia igual, yo me acuerdo. Mira, cuando nosotros hacíamos eso, imagínate, cualquiera hubiese pensado esto es un avivamiento, porque ¿qué ocurría? Sí, pues, Era salían a culto la todo el. calle, Exacto, había culto todo el día, o por lo menos en los que yo participé, había culto todo el día, y en los ratos que no había culto,
Estaba todos esos 200, 300, 400 jóvenes en la calle predicando y habían Claro. sanidades de enfermos, había, Hablemos de de las campañas evangelísticas en habían Latinoamérica. liberaciones, ¿cachai? Y luego volvíamos, y eso por una semana entera. Te pongo otro datito. Se manifestó una persona endemoniada en el avivamiento de Asbury y fueron a buscar el personal médico. Ah, no, ahí estamos. Es que ahí faltó un latino. Ah, faltó un No, latino. yo fuera ¿Sí o no? guardando las proporciones, yo creo que fue bonito en la experiencia. Pero bueno, se acabó, le pusieron un fin, se terminó el avivamiento. Vamos a cerrar, dijeron. Yo Ya, creo que hay un fue problema. mucha oración. Yo creo que los Z descubrieron que habían reuniones de oración que duraban horas y horas, y como no buscan en la historia, como no les interesa saber lo que pasa atrás, como que ellos creen que están redescubriendo todo otra vez, lo que a nosotros nos pasó, como también en nuestra época, eh, están en eso, po. Están Le en pusieron eso. avivamiento a eso. Claro, para ir un avivamiento. Bien, po, bonito. Yo vuelvo a la misma reflexión. Toda esta idea de es más poderoso porque el culto está durando más, es como muy contraria a Pentecostés, pues si en Pentecostés fue Es que poderoso piensa, porque, tú déjame viví, terminar, en Pentecostés fue más poderoso no porque duró más en la reunión, sino que la reunión se acabó el momento que el Espíritu Santo vino, se acabó y salieron, ¿cachai? Pentecostés poderoso por el poder que tenían los apóstoles. Y la manifestación fue que salieron afuera, pues. Oye, igual piensa tú viviste en Estados Unidos igual. Ujú. Yo no vivo allá, pero igual uno investiga, averigua, estoy bien inmerso en esa cultura y para ellos es novedoso. Un culto donde no hay programa, Claro, lo que donde pasa es que la maquinaria en Estados donde no hay Unidos... grandes estrellas en la plataforma. mm, Pero por eso te digo, yo sí creo que puede haber algo ahí. Que el que fue Sí, genuinamente, mira, te lo pongo así, el que fue genuinamente y se sorprendió porque no había un líder, de hecho lo ponían así como no hay un líder, y yo claro, decía, claro. pero eso ya pues, hace rato que está pasando en muchos lugares. Pero ok, Sí, po, está recién ocurriendo ahí en Estados Unidos, creo yo, porque igual Estados Unidos está con serios problemas en muchas cosas, está bombardeada por todos lados, como nación y como sustrato cultural también, está bombardeada por todas partes. No es el Estados Unidos que ustedes se imaginaban de antes, los hermanos que están escuchando, está en la mitad de la pelea, por el alma de la nación. Entonces yo sí creo que hubo un mover, sí creo que claro, hay algo que el Señor está despertando, una llamita. Y los que exacto. genuinamente lo recibieron, pienso yo, espero también, lloro por eso, que se vayan con esa reflexión, que digan, es posible tener un mover del Espíritu Santo sin grandes líderes o sin estrellas, mejor dicho, porque siempre hay alguien que pueda precedir o que pueda ayudar en eso, pero sin grandes estrellas, es posible tenerlo, o mejor dicho, hay que buscar tenerlo no en base a cuántas horas dura el culto, porque eso te atrapa al final, te atrapa, ¿cachai, no? Te hace Sí, medir una cacho. cosa, te hace medir una cosa que puede ser ficticia. Y en mi caso, cuando yo estuve allá, me di cuenta que la maquinaria ¿Dónde, en empresarial, Asbury? ¿Tuviste en Asbury? no, no, en Estados Unidos, pero no específicamente ahí, eh, pero ¿Fuiste sí al me di avivamiento en cuenta, Asbury? no, 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 y seguramente mucha gente viajó ahora que lo pienso. Sí, pues era un chileno allá. Ah, sí, Actores que viajaron, que vendieron su auto para ir allá. bueno, no diré nada. Yo sé tanta información, pregúntame. Pregúntame, pregúntame. Bueno, por eso Ya, pero esperemos, eso es el tema. esperando, yo no voy a ser policía, bueno, digamos que yo soy un chileno, voy, vendo mi auto, ok, voy, igual recibo algo, porque por último el Señor vio mi fe, mi deseo de encontrar algo. Lo recibo, tengo que venirme con esa lección en mi cabeza. O sea, esta cuestión se acabó cuando cerraron el edificio. O sea, quiere decir que el dueño de la llave de la puerta es el dueño de hasta dónde dura esta cuestión. Aquí estamos Los mal, po. directores de la universidad, Sí, ¿no creíste? po, obvio, están gastando mucha luz, mucha agua, se acabó. ¿Cachai, no? Bueno, no sé en realidad. Eso es lo que pasa. Entonces, espero, y esta es mi oración, espero que esa llamita que se haya prendido en algunos corazones que estuvieron ahí, realmente se empiece a seguir encendiendo, pero esta vez para ir a las cosas profundas, a las cosas que Leía un, realmente leía un, importan.
leía un comentario de Pete Gray, que es un pastor de Irlanda, si no me equivoco, o Gales. Tiene un movimiento de oración súper interesante 24/7, ya llevan años en esto. en la Eh, oración. sí, sí. Él se dedica a la oración, de hecho todos sus libros son sobre oración, cómo escuchar a Dios. O sea, Tiene, el manto de Oral Robert. yo creo, me imagino. Sí, Pero Oral Robert fíjate era que pura oración, pues. el tipo no presume de nada, me gusta eso. No presume de nada, él tiene su Ya, cuento su ahí Oral Robert y entonces. sí, demás. De hecho, él oraba nomás y hasta que Y sopló. Así fue, ¿te acuerdas cómo comenzó en Galia el avivamiento? Oral sí, Robert po. orando y de repente viene un viento, sopló sobre la ciudad y quedó la escoba. ¿Qué te iba a decir? Es que Me fui, ya, te llevé por otra parte. El hombre. eh, de- entonces El Pete Grey, ya. Gray, Evan Roberts era el nombre, no Oral Roberts, por si acaso. Oral Ya, me Roberts, fui, el de veras. evangelista en Estados Unidos. Me fui para Eh, el sí, escritor de un libro. Dale. Eh, bueno, Bill Gates decía que lo contactaron a él en el tiempo del aviamiento sobre cómo hacer cómo llevar todo este tema de oración 24/7. Entonces él dio algunos tips, algunas cosas de cómo se puede manejar. Pero él decía que de igual forma, nunca lo vi como diciendo esto es un aviamiento así como tal, sino él hablaba de cómo Dios, eh, como esto está sirviendo para despertar Mm, la pasión y la oración en diferentes lugares de Estados Unidos y por qué no en el mundo. Entonces decía, él miraba como bastante esperanzado viendo a una nueva generación de jóvenes, ciertas personas, como retomando la oración. mm, Así que él más o menos lo evalúa así ya, como bien mesurado, ¿me me entiendes? Más gusta allá eso. de cómo decir, no, esto es la panacea, más bien decía como algo así. Entonces, lo que yo creo Yo que creo, igual pienso que puede ir por ahí la línea. Yo creo que hay que a veces hay como que ver con madurez y sabiduría los acontecimientos que van sucediendo. Y él citaba un poco lo de esto de Gamaliel cuando le van a hablar en contra del movimiento de los cristianos, ¿cierto? Y Gamaliel dice como, dejemos que, en otras palabras, dejemos que el tiempo decida. Si esto es de Dios va a seguir y si no es de Dios, esto se va a morir. Entonces, una de las cosas que él decía cuando comenzó esto, él escribía en su Instagram, decía lo mismo, veamos cómo desemboca esto. Y al final, él decía, bueno, estoy viendo grandes despertares de oración, de culto, de alabanza en otros lugares en el mundo. Y creo que es como estos pequeños destellos de, de que algo está sucediendo en la tierra. Así yo que sí, concuerdo plenamente con esa reflexión que me estás contando. Y de hecho lo que te comentaba, de que pienso que el mover va por ese lado, ¿cachai? De despertar como esa hambre, de hacer estas cosas que antes tal vez no se hacían como tú me comentas, que se está redescubriendo para toda una generación y volver claro, a traerla. Y también me llama la atención este hecho de que lo fácil que es de repente empezar a criticar algo cuando recién está apareciendo, ¿cachai? sí. Lo fácil que es Aunque, porque, aunque, espera, porque, ¿qué ocurre? Que yo recuerdo cuando empecé a ver recién la noticia de lo que estaba ocurriendo, inmediatamente, así, al siguiente día ya habían 10.000 detractores, ¿cachai? Entonces, de repente, que no es lo mismo que tomar lo que está ocurriendo y llevarlo a su, digamos, a su punto más mesurado, que eso no es estar criticando algo. Decir, mira, esto es un mover que está ocurriendo, pero no es más que eso, por lo menos no hasta ahora, no por ahora. Eso no es estar criticándolo, eso es simplemente en base a hechos decir esto es lo que está ocurriendo. Eh, claro. ¿Cachai? Me refiero a crítica, a esa cosa ya como, no, es que no me gustó, porque mira que la cuestión es que, Mira, yo ¿para qué? las críticas que vi fueron la última de MacArthur, que MacArthur en su conferencia para predicadores dice que el avivamiento en Asbury no era un avivamiento porque no estaba centrado en Cristo, según MacArthur. ¿Ya? MacArthur es el parámetro de la verdad para muchos hoy en día.
Em, sí, es un Recibe comentario MacArthur en tu corazón. es un comentario asqueroso para mí. MacArthur siempre sale con esos comentarios asquerosos que no tienen nada del señor esos comentarios. Yo soy tajante con él. Em, entonces, Está ahí en el papel del policía malo hoy día. sí, pero es que hay que decir las cosas por su nombre, Simón, si dejemos el buenismo a veces, pues, MacArthur ya tiene unos comentarios totalmente desafortunados, aparte su actitud y ya, si quiere hablamos de los casos que ha tenido MacArthur acá, porque hay un montón de cosas que han sucedido con él en su ministerio que claro, pero él representa el sector fundamentalista estadounidense. Sí, pues, sí, demás, es una rama Ah, dispensacionalista, fundamentalista, tiene libros fundamentalista, pero con... con la política también, con la derecha estadounidense, Claro, no, por y que representa un supuesto. montón de cristianos fundamentalistas estadounidenses que se encuadran en eso. Entonces MacArthur, de hecho, le ganó hasta un juicio o sea, le hizo juicio al gobierno de Estados Unidos MacArthur, imagínate, la administración de Biden. Entonces, yo creo que eso en nada ayuda. Yo siempre dije en algún momento, no creo que esto sea un aviamiento, pero sí es un mover eh, interesante de lo que yo está haciendo, ¿ya? Pero tampoco anduve provocándolo. Creo que una de las cosas del grupo de oración yo que tengo ahí también en el curso, mandé un link, es como un ejercicio, miren, este mover empezó por la oración, este avivamiento empezó por la oración Claro, en Asbury, ¿me entienden? Y cómo la oración es clave para que desemboca en grandes movimientos de Dios. Pero bueno, eso. como Ya, ejercicio. Sí, pasemos a otro tema. no, pues que espérame un poquito. Espera un Ah, poquito, espera un poquito. Es que terminaste con MacArthur, entonces, para no terminar con MacArthur. Lo que quería decir, para no dar ¿qué tanto me protagonismo. interesa a mí ese personaje? Lo que quería decir es que todo esto a mí me deja como lección, efectivamente, que primero lo que tú decías, la oración. Segundo, eh, no hay necesidad de catalogar tan rápido algo, ¿cachai? Mientras está ocurriendo, sobre todo cuando está recién ocurriendo. Pero sí hay necesidad de agradecerlo, ¿cachai? Yo cuando empecé a ver las noticias sí agradecí de que esté ocurriendo algo, ¿cachai? Algo que ya después verán los detalles, si estuvo así, si no, que se metió este, que se subió este otro a la plataforma. A mí, si me preguntáis, me da lo mismo que se sube a un escenario, porque yo sé que eso no tiene ni un poder. Lo que tiene poder, normalmente la gente que con fe estaba ahí haciendo lo que tenía que hacer. Lo demás me da Claro, lo mismo porque para mí toda esa estructura que cree que está dirigiendo algo, en realidad no está dirigiendo nada. ¿Cachai, no? La dirección viene de adentro, en este caso del espíritu. Eh, Quien dijo yo edificaré mi iglesia no se ha retractado en ningún momento de eso. Así que él está edificando, no importa cuánta gente yo ponga en una plataforma. Claro, hay gente que es puritana en este sentido, o sea, no, es que subiste al escenario con esta ropa, no, es que subiste al escenario con el pelo pintado, no, es que subiste al escenario. Y para mí es un pedazo de palo con una alfombra, no es más que eso. Obviamente, en la estructura en donde el templo del edificio es sagrado y todos los muebles son sagrados, y lo que sale de ahí supuestamente es lo que está dirigiendo al resto y sus vidas, porque así es como se plantea y así es como se determina, eh, obviamente en esa mentalidad, bueno, pasan las cosas de las que estamos hablando, ¿cachai? Y se le da un sobreénfasis a todo esto. Ahora, para mí, como yo lo vi desde afuera, mucha gente venía de diferentes partes, una vez que superaron no sé cuántas horas, esa era como la Teletón, sí, esa parte, una vez que mm, superaron no sé cuántas horas iba llegando gente para ir a ver. Y en ese sentido sí fue un movimiento. Yo lo considero que algo se movió ahí, algo sí estaba ocurriendo. Eh, sí, pero por hambre, po, ¿cachai? Por hambre, mm, por deseo de que algo ocurriera. mm, Pero de ahí ya algo macro no lo sabemos, po, y no lo vamos a ver hasta un tiempo más. Yo sí creo que mm. puede que en unos años más aparezca alguien que diga, mi primer encuentro con el Señor Real fue ahí. ¿Cachai, no? Exacto. Sí, sí puede. Sí, A eso voy. Y eso hay que agradecerlo. Sobre todo en Estados Unidos donde la cosa está densa. la cosa suena así. La cosa está realmente densa, en todos los sentidos. Caso Mm, cerrado. Ya, pasemos ya, al siguiente. vamos. Tírate ¿Qué una. tema
tema en carpeta. ¿Qué más pasó? Oh, pasaron muchas cosas. Eh, tenía, tenía en carpeta tú la guerra de Ucrania, ¿cierto? Quería hablar de eso. O sea, más que hablar de eso, es algo que pasó y que sigue pasando. Y para mí, mi reflexión, a ver qué te parece, es que hay algo que nosotros necesitamos entender acorde a los tiempos que están ocurriendo. Mira, y esto va de la mano con lo que estamos hablando de Asbury. Ojo con eso. Porque antes de la guerra en Ucrania, el mundo todavía estaba completamente globalizado. No había frontera en ese sentido. Entonces hay que la idea de globalismo es una idea de no frontera. Eh, ¿Y cómo la iglesia adoptó esa idea de no frontera? La adoptó con ministerios que tienen muchas sucursales en diferentes países. Muchos de esos ministerios basándose en aviamiento o en moveres, digamos ¿De que qué son muy estamos famosos. hablando? Estoy haciendo una comparación entre lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania y lo estoy tratando de conectar con lo que acabamos de terminar de hablar de lo que pasó en Apodi. ¿Me sigue o vuelvo de nuevo? Procede. Ya, ok. Entonces, lo que estoy diciendo es que la guerra con Ucrania no es solo una guerra más, porque ha habido muchas guerras y siguen habiendo conflictos. Israel sigue en conflicto, por ejemplo, con Palestina. O sea, hay lugares de conflicto aparte de lo de Ucrania. Y antes de Ucrania ya hubieron otros conflictos. No sé si te acuerdas cuando se estaban agarrando eh, Polonia con no sé qué otro país cerca antes de Ucrania. En la frontera se estaban agarrando. Pakistán cada cierto rato se agarra con India. Nadie sabe porque eso no sale en las noticias. El punto es este. Lo de Ucrania fue interesante porque está marcando un antes y un después en la manera en que se relacionan las naciones. Antes se relacionaban con toda una dinámica global y ahí es donde yo conecté diciendo que había ministerios que absorbieron esta dinámica global estableciendo sus sucursales en muchos lugares. Es una dinámica global en donde no hay frontera. Una cosa que nace en un país la quiero llevar como un modelo a todas partes. Es una mentalidad global. Y en cambio ahora, después de Ucrania, ya no va a existir más eso. O sea, lo que vemos es que ya no va a existir más esa dinámica global. Las naciones ya no están todas amarraditas como antes. Y no sabemos cuánto más tiempo va a durar. Esto se va a ir profundizando cada vez más. Pero también me dice a mí que la idea de que un modelo, digamos, de forma de hacer iglesia pueda resultar para todas las naciones ya caducó. Y no solo caducó, o sea, sabemos que no funciona. Solo que ahora ya Mm, terminemos de convencernos y empecemos a ver qué es lo que Dios está haciendo en cada punto, en cada lugar, de forma autóctona, y empezar a abrazar eso y hacerlo. mm, Entonces, sí. esa como reflexión general. Para Yo mí creo lo que igual importante, esto Andrés, viene, tiene que ver con eso. viene de la mano también con la crisis institucional a finales del 2020 y principios del 2021. La O crisis sea, institucional, tú dices. sí, la ONU es un organismo bueno, se reúnen ahí, hablan, qué sé yo, pero hoy día la mayoría de la gente, a la ONU nadie la pesca en realidad. Pregúntale a China. Si hubo alguna sanción por no controlar el COVID a tiempo o por informar de que había Claro. una pandemia y desaparecieron al doctor que informó, ¿cierto? Claro, sigo, sigo. Y no, eso es verdad, o sea, eso no es teoría conspirativa, eso es verdad. Es que no solo es verdad, sí, es Por eso te digo. como... Entonces, Está, la está ONU súper le hizo algo a descifrado. China, le puso una sanción a China, nada, nada, no se ha visto nada. La ONU le dice a Putin, por favor, Putin, no hagas esto, y Putin vea lo mismo. Entonces yo creo que el peso que tenía la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, que se marca el inicio, como la Mm, estructura del siglo XX, ¿cierto? Vamos a decirlo así, porque con las guerras mundiales se termina el siglo XIX y comienza el siglo XX. O sea, perdón, comienza esta nueva estructuración del mundo, se mm. está cayendo a pedazos, justamente con el tema de impulsar el globalismo, ¿cierto? Y se está cayendo a pedazos. Y yo creo que aquí hay como una ironía, igual, o sea, como se tira como para la risa las teorías conspirativas que hablan acerca de la Agenda 2030, no sé si has escuchado eso. Sí, sí. Eh,
pero dentro de esa broma de decir ya todo la ONU, que la Agenda 2030 y cómo va a ser tanto, quizá hay un poco de verdad también en eso, ¿me entiendes? Este intento por la ONU y todos los entes globalistas de poder hacer una sola nación, Pero ¿cierto? es que no es solo un poco verdad, mira, si esto es real, está en las páginas Pe- de ellos. sí, no, sí, pero a lo que voy yo de que eso creo que no se va a lograr, Ah, porque exacto. la crisis que viene al mundo es profunda. O sea, nos viene, ya Eh, está. Yo creo que Sí, esa es la reflexión de... y se está profundizando mucho por el tema de, sobre todo, Rusia y Ucrania nos dejan en claro eso, ¿ah? De que la ONU no sirve de nada, que la OMS, la OMS tampoco sirve de mucho. Apareció el tipo de Pfizer en una grabación diciendo, sí, efectivamente nuestra vacuna no ayudaba a prevenir el contagio Ujú, con el tema del COVID. ujú, ¿Cachai? sí. Entonces te preguntas, pero eso fue aprobado por la OMS. ¿Y qué estaba haciendo la OMS? Cuando, ¿me entiendes? Entonces, y te das cuenta que finalmente los países escuchan las recomendaciones de la OMS, pero cada país implementó sus propias medidas. Claro. Eh, Cada país se la Excepto arregló como Chile. pudo. No, pero es Excepto- que Chile también implementó sus propias medidas igual. Si Sí, tú ves para el lado Argentina, Perú, Nueva pero Zelanda, cada uno, convengamos que Chile es farmaqueia lover. O sea, obvio que sí, pero frente a todo eso, independientemente, cada país se la arregló como pudo, ¿entiendes? Cada país se la claro, arregló con lo como que pudo. había. Tú ves Chile, Farmaqueia Lover, como tú quieras verlo, pero está a Ecuador, en Perú, los muertos estaban cayendo en la calle y hay registros sobre eso. O sea, nada, ya, bueno, ahora tú no crees eso, pero sí hay registro No es de, que no lo de. crea, si hubieran muerto, pero como la noticia salió, es que mira, No, yo no vi voy a hacer una noticias, po. aclaración, voy a hacer una Yo no me aclaración. informo por las noticias, yo me No, por informo eso te digo, voy a hacer una claro. aclaración para los que me están escuchando. En mi caso, en mi caso, yo recibo correos también de noticieros que no son oficiales de diferentes países, ¿sí? Entonces, cuando esto estaba pasando, y aparte las noticias, las conversaciones con los propios hermanos de esos países. Cuando esto estaba pasando, yo, aparte de conversar con varios de ellos, porque obviamente me asustaba y los llamaba, ¿cómo están? ¿Qué es lo que está ocurriendo? eh, Tanto ellos mismos me decían, mira, lo que está en la televisión no es tan así, como también esos correos que me llegaban. Todo lo que tú me estás contando, por ejemplo, del chinito que se desapareció, todo eso, lo de Pfizer, todo, también me llegan en otras noticias de Estados Unidos igual, porque también tengo algunas suscripciones con periódicos de ese tipo, que son periódicos, en el sentido de que son noticias que están, realmente la revisan que efectivamente es así. Y entonces, aquí quiero ir con esto, de que sí hubo bueno, en Chile también ocurrió, agrandar ciertas cifras porque era necesario que toda la gente hiciera caso en ciertos parámetros, ¿cachai? Que se necesitaban. Yo no estoy diciendo que la gente, que los gobiernos lo hayan hecho en mala, ahí yo no lo sé, no sé qué se cocinó en cada sala de Sí, y gobierno. claro, y entrar sería una conspiración ya, Sí, entrar no en los voy a supuestos entrar de en las eso. intenciones detrás de las decisiones. Exacto, yo no creo eso, pero Claro. sí, así siendo bien sincero, ¿cuántas mentiras se cuentan en un barrio en una sola pasada? Ya ¿Por no, qué? sí, mire, dejémoslo ahí, Entonces, convengamos ¿por qué, por qué vamos a creer, por qué vamos a creer pero, que hay puros pero, ángeles dirigiendo dale, las naciones? ¿Por qué vamos a ya, creer eso? esta es una decisión personal de que decido creer y que no, ¿me entiendes? Pero lo que voy yo de que cada nación optó por hacerlo por su propia cuenta y la OMS, bien, Sí, gracias, sería todo. O sea, entonces lo que voy yo, esta fractura entonces que se está viendo aquí de que yo creo que estamos mira, yo tengo una reflexión. Yo creo que, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela con Maduro son las dictaduras del siglo XXI, que no son las mismas del siglo XX. Lo que pasa en Rusia, dictadura también del siglo XXI, una dictadura moderna, ¿me entiendes? Putin, literal, es un dictador, hace lo que quiere, pero no es como tal un dictador como lo vimos en el siglo XX, ¿me entiendes? Como Mussolini, como un Pinochet, como... Putin es un eh, zar. exacto, pero es una dictadura moderna. Yo creo que hay que como empezar a entender cómo van a funcionar la política y las dictaduras hoy en día. Entonces, hay una fractura, yo pienso eh, que, que, mm, que Ucrania y Rusia nos vino a mostrar de que
Nadie tiene el control de nada humanamente hablando. Que la ONU ya no es lo que era y no va a ser lo más y eso se va a terminar rompiendo completamente. Es que Eh, si y revisas una la de las historia, cosas que sucedió con la ONU, que yo creo que marcó como un antes y un después en las relaciones, fue cuando dejaron caer a Grecia, ya, ok. Pero eso, económicamente hablando. pero eso pasó más por la Unión Europea al final. Sí, pero Bien. estamos hablando de esta De idea de estructura que macro, somos claro. uno, ¿me entiendes o no? Sí, Porque sí. después viene Inglaterra que se va de la Unión De, Europea, de la Unión Europea, sí. claro, y ¿me entiendes? O sea, ya. Es que lo que pasa es que, mira, Ahora, y te Ucrania entiendo todo quiere lo que dices. pertenecer a la Unión Europea y quiere pertenecer a la ONU y a todo el cuento porque necesita protección. Sí, lo que pasa es que ahí estás confundiendo, porque ellos quieren ser parte de la OTAN. Sí, Pero bueno, es que es necesaria la distinción por ya, ok. varias causas. Primero, porque la ONU busca la paz, ¿sí? Ese era el objetivo, obviamente. Nunca logró ser lo que prometió, aunque en un inicio sí tuvo un gran impulso y ayudó en varias cosas con relación a la paz. De la ONU se desprende la OMS, con una rama llamada farmacéutica sobre todo, y de salud. Algunas cosas resultaron porque efectivamente se pudieron reunir, digamos, médicos y todo y trabajar más rápido en ciertas cosas, pero obviamente ahí entró la industria farmacéutica detrás, que empezó a El pagar la dinero, OMS. Exacto. el dinero, entonces. Ahora, otra cosa, en la Unión Europea se desprende obviamente, pero no es lo mismo porque ahí no está China, no estaba Rusia. Rusia alcanzó a ser parte de la ONU un tiempo, así se sentó a la Pero mesa. no sé, a lo que voy yo de que detrás de eso No, hay un no, mismo no, sentir, a eso me refiero. no, dame un segundo, que esto es importante. Eh, pero lo otro, Unión Europea, es un tema netamente económico, político, pero para que sea económico. Y eso allá lo entienden. Pues la Unión Europea es una organización que se desprende de la unión de los mineros que extraían el acero y el carbón en Europa. De ahí se desprende esa estructura micro, se amplió a lo que hoy día es la Unión Europea. Entonces, siempre fue con un esquema de globalismo financiero y económico. O sea, tenía como fin establecer una sola moneda, tener más tráfico de producto entre las naciones y de venta y compra. ¿Cachai? Entonces, y la OTAN, ya es otro rollo, porque hay entre Estados Unidos. ¿Cachai? ¿No? Y es un tema netamente de defensa, entre comillas, porque tú y yo sabemos que la OTAN ya ha intervenido en otras partes. No, estamos hablando de la... Entonces, como ha intervenido en otras partes, así con armas, y ha peleado en otras partes, porque en África estuvo la OTAN peleando, ¿cachai? En los países árabes también estuvo la OTAN peleando. Y eso no sale mucho en la noticia. De hecho, nadie lo sabe. La mayoría de la gente cree que la OTAN están esperando ahí en un cuartel haciendo nada. No, se han estado interviniendo. Entonces, cuando Ucrania dice voy a entrar a la OTAN, quedó la escoba. Porque hay un zar al otro lado, ¿cachai? ¿No? No, pero es que por eso te digo, pero para cerrar un punto, no, se agradece tu aclaración, sobre todo para los que pueden estar viendo esto ahora y escuchando. Mi punto era el que detrás de todo eso hay un sentir, ¿me entiendes o no? Mm, De unirnos todos, de remar para un mismo lado y de que nos preocupamos por el vecino, ¿me entiendes? Entre comillas. Así que es la la ONU idea. representa Mm, eso, la Unión Europea representa eso, por eso el tema de Grecia, donde se quiebra el tema de porque Grecia les va a decir, me dejaron caer económicamente y Alemania le va a decir, "Ah, oye, pero si tú fuiste irresponsable, ¿por qué me tengo que hacer cargo de ti?" Eso fue en pocas palabras lo que le dijeron los alemanes a los griegos. que estuvieron a punto de decírselo a España igual en su momento. Sí, po. Y la OTAN, como tú bien dices, bueno, la OTAN es como un viejo del fantasma de la Guerra Fría, que todavía está ahí como presente, ¿me entiendes o no? Pero el punto es de que al zar, ahorita se me pegó, a Putin no le gustó el tema de Ucrania porque quiere pertenecer a la OTAN, que me gusta Europa, quiero comerme para allá, quiero abrazar a todos los hermanos, ¿me entiendes? Porque a Putin representa el otro extremo, po, ¿cachai o no? Y detrás de la OTAN está, como tú bien dices, Estados Unidos, está el otro gigante. Entonces, finalmente, nunca se ha terminado la Guerra Fría. Y todo esto, este humo
de somos todos hermanos, de que nos llevamos bien entre todos. Nunca fue así. Y, y Y se va a ver aquí, más. Y aquí ahí está voy, Rusia con China, que quieren hacer como su, no sé si será verdad, quieren hacer su propia moneda, y quieren tener su propio sistema ellos de transacción. ya lo tienen. China nunca ha dejado de llevarse bien con Corea del Norte, por ejemplo. Que, mira, hasta donde yo sé, esto es información también así real, digamos, no es especulación. Tienen un propio sistema SWIFT, que es el sistema para Claro. transacciones bancarias, ya lo Mm, sacaron apenas empezó el conflicto en Ucrania, entre Rusia y China. El BRICS existe hace mucho rato, y ahí está Brasil, en el caso de Latinoamérica, está China, ahora está la India también. Se llama BRICS Plus porque están entrando otras personas. ¿Qué significa si hay un grupo de europeos, más Estados Unidos en una parte, más Australia, porque Australia también está ahí, y algunos asiáticos, Japón, Corea del Sur, en un sector, económicamente hablando, y en otro sector hay otro grupo, que es donde está Rusia, por eso a Rusia no le pegó finalmente como esperaban todas las sanciones económicas, porque tenía una espalda gigante con los chinos, con sí, Brasil incluido, con estos acuerdos comerciales que hicieron de mucho antes. Ahora, esto no es una cuestión de blanco-negro, porque eso es lo peor mirarlo así. Y mi reflexión en cuanto a la iglesia, nosotros como iglesia, que uno puede decir, ¿y esto de qué me sirve saber toda esta cuestión, po? Porque uno puede preguntarse eso. Un hermano puede decir, hermano, ¿y para qué me explica todo eso? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, lo que tiene que ver es algo súper sencillo. Todas las macroestructuras, todas las que tú nombraste ahora, Carlos, el lado ONU, la OMS, todas esas son macroestructuras, o sea, estructuras que sujetan naciones, ¿sí? Que tienen la potestad ahora mismo de sujetar naciones. Lo que a mí me enseña la escritura es que cualquier estructura capaz de sujetar naciones es Babilonia. Es una representación de Babilonia, que sujeta naciones, ¿cachai? Las subyuga. Las subyuga para imponerle, porque hay diferentes formas de globalismo. Hay globalismo económico, pero también hay globalismo cultural. Diferentes formas de subyugación, para bien o para mal, porque puede que en una nación le hizo bien que llegaran cosas de otras naciones y puede que en otra nación le haya hecho pésimo. Por eso ahí no es blanco y negro, no es tan fácil de decir esto es bueno, esto es malo. En épocas que fue claro. bueno, en épocas que fue malo. Bueno, Chile es un ejemplo. En época en que el globalismo entró financiero, globalismo financiero, en la época de los 80 y los 90 entró con todo, se compró de todo, se vendió de todo, fue malo en un aspecto y fue bueno en otro. Entonces, no se puede como decir, ah, fue malo, fue bueno. No, Exacto. ¿me entiendes? A eso voy. Y después, detrás de ese globalismo financiero, entró una idea, globalismo cultural, vino detrás. Si fue malo o fue bueno, no lo sabemos. O sea, es lo que hay, es lo que existe alrededor. Y ahora vuelvo al punto. ¿Por qué no importa a nosotros? Porque yo creo, personalmente, que la iglesia no puede jugar a la macroestructura que intenta sujetar naciones. Ese es mi punto en esto. Y si yo estoy pretendiendo tener un super ministerio, una super red que sujete varias naciones, estoy en la misma ideología de esto que a veces tanto critico. Claro. Entonces, si quiero ir Oye, en contra de algo, tengo que ir con el espíritu contrario. No puedo ahora, jugar con las mismas cartas. hablando de eso, Hilson, Ah, no, te pusiste la denso. debacle. Te pusiste denso. Sí, es que Chuta. hablando de eso, para que saltemos de Ucrania para acá, porque ya se puso nos pusimos No, medio aburridos, saltemos a Hilson, documental HBO. está denso, ¿no? Eh, Está triste. no, quedó la escoba. Sumado, esto ya de hace rato se sabía, al menos se sabía mucho el tema primero de que el papá de Brian Houston había sido llevado a juicio por el abuso a menores de edad, a Chuta. hombres menores de edad. El papá, el fundador de Hillsong, o sea, no, el fundador, tenía una iglesia en la Asamblea de Dios y luego Brian funda En Estados Unidos. Hillsong, no, en Australia. Ah, ok. Y Todo esto en Australia, lo que me está costando. sí, todo en Australia. Y luego Brian Houston sabía este tema, pero en la corte él declara como a favor de su papá, no interviene un poco en el tema. Eso le salpica
Brian Houston, que ya lo tenía como en tela de juicio el tema. Sumado a esto, una acusación de conducta inapropiada, que Brian Houston estuvo en un tiempo de mucho estrés, donde estuvo consumiendo mucho ansiolítico y que terminó en una conferencia en la pieza del hotel de otra dama, de otra mujer, en una No, noche. pero qué mal. Le salpica eso también. Ah, Lo apartan un tiempo para que tenga como un periodo de reflexión. Brian Houston reconoce el tema, ya. pero lamentablemente ya ante el tema judicial, porque lo vuelven a declarar, lo vuelven a citar para los casos que estaban pendientes ahí, ¿cierto? Para que él vuelva a prestar declaración, ¿cierto? Mm, Y súmale esto con montones de declaraciones de abusos, de manipulación, de abuso de poder, abusos sexuales también dentro del liderazgo de la escuela de Hilson. Y eso aparece todo en el documental. Súmale esto también a miles de cantantes, o no miles, pero algunos cantantes y personajes emblemáticas de Hilson que se declaran después ya no creo en Dios, soy ateo, me voy de la iglesia, como Marty Sampson, por ejemplo, esa canción famosa que inventó Dios eterno, tu luz por siempre ya, sí. brilla. Bueno, él que inventó esas canciones ya no es cristiano, hace más de 4 años más o menos, o en el 2020 parece que él salió, Marty Sampson. Y así, entonces Gilson venía como levantando mucho el polvo y nada, se metió a Discovery a hacer un documental, si no me equivoco, y quedó la Y escoba. fue peor. Salieron a la luz todos estos casos, todos estos abusos, todos estos testimonios, ¿cierto? Y bueno, Brian Houston está vendiendo todas sus cosas porque al parecer se va de Australia, está vendiendo su casa, todo lo que él tiene, porque ya no tiene iglesia y creo que los planes de él está en fundar otra iglesia en Estados Unidos. No sé, es algo así, más o menos, el último que he leído. Qué horrible. Ahora, Qué él horrible se levantó todo. de eso ya y se está restaurando y como que salió de eso. Fíjate que no le pongo no apunta a Brian Houston, la verdad que no. Pienso un poco en errar es humano, se equivocó con el tema de su papá, o sea, tomó malas decisiones, lo que tú quieras. Pero claro, lo que venimos hablando, como el desgaste de una mega iglesia finalmente, cómo termina siendo convirtiéndose en una empresa, una marca, un sello discográfico, una universidad, un montón de cosas, Y te y en el consume. camino olvidaste lo principal. Sí. Pero mira, ahí le estoy dando en el clavo. Si tuviésemos un poquito más de reflexión, como iglesia todo, y dijéramos, ok, lamentamos por el hermano, que vamos a tratar de hacer todo lo posible para restaurar el asunto, como dice Pablo, tú que ves, vete a ti mismo y date cuenta que puedes ser tú el que está ahí. Así que trata de ayudar lo que más se pueda. Listo. Pero aparte, tuviéramos la reflexión de decir, oye, desde ahora ya paremos con esta cosa de la gran mega archi No se super puede, po. duper, porque Mm, todo eso genera corrupción. no Ya se puede, paremos, o sea, dejemos de enfatizarlo como wow, ¿cachai, no? Bajémosle un cambio a la cuestión, po, no se puede. porque al final esto provoca, po. Por eso digo, pero es que para llegar a eso es porque tienes que primero estar bien convencido de lo que estás haciendo. Pienso yo, de hecho, Mm. pienso el ser humano, la composición. Tú tienes que creer que lo que estás haciendo es lo correcto. Claro, que Dios te llamó a tener esa Porque la única macroestructura. manera de reunir mucha gente es ser un líder seguro. Porque la gente necesita ver a un líder seguro y que cree en lo que él está haciendo. Sí, pero mira, estoy de Entonces, acuerdo para llegar a contigo, los, mira, te voy a poner este ejemplo. Yo como pastor igual para llegar a los 100 todavía puedes llegar a los 100 con ciertas dudas. Pero ya cuando pasaste la barrera de los 100 y llegaste a los 200 y después a los 300 y llegaste después a los 1000, tú piensas dos veces si finalmente dejas eso o viste que esto era, encontraste en el camino la verdad, porque esto te dio estatus, te dio viajes, te dio fama, te dio dinero. ya, te entiendo lo que estás diciendo, Entonces a pero lo que voy yo es que es más fácil déjame revertir darte un el punto. timón, y cierro con esto, es más fácil revertir el timón antes de llegar a la cima que en la cima misma. A eso voy yo. Yo no estoy de acuerdo. Dame un ejemplo. Debo decirlo. ¿Por qué? Dame un Porque ejemplo de una persona que haya hecho eso. Pedro, No, pero
No, me ¿Pedro estoy dando qué? un ejemplo rápido. ¿Pedro qué? ¿Qué hizo Pedro? Pedro ganó 3.000 en una tarde. Sí, pero estamos hablando que en ese momento no se entendía lo que se entiende ahora. Estamos hablando No, de se la manera de entendía hacer mucho más. iglesia. ¿Ah? No, espérate, No, déjame darte el no, no, punto para no. entender. Déjame darte el punto primero. Yo creo que mucho más, a ver, en este momento, en este siglo, es mucho más difícil, es difícil, siendo un líder que te está viendo, que todo el mundo te está siguiendo, detenerte y decir, no voy a continuar, porque tal como tú, voy a ocupar los mismos rangos de números que tú me decías, que Maxwell, por ejemplo, lo usa bastante también. Si tengo 100, si tengo 200, 300, ¿qué tengo que hacer? Maxwell en uno de sus libros explica que pasado la barrera de los 300 necesitas una estructura, porque no te vas a poder acordar de todo el mundo. Necesitas una estructura para poder mover a toda esa gente. Él cuenta, por ejemplo, cómo él se memorizaba hasta un cierto punto las caras y los nombres de las personas para poder saludarlo el día de la reunión. Cuando llegó a los 300, después ya no se podía memorizar tanto porque eran muchos. Entonces necesitaba una estructura y ahí él explica la necesidad de tener otros líderes, bla, bla, bla. O sea, cómo construir una estructura, ¿cachai, no? Ya, Entonces, y en ese punto. exacto, hay un momento en donde por eso concuerdo contigo en que ese líder tiene que estar seguro y en esa seguridad va ganando gente, pero hay un momento en donde ese líder ya no está. Tiene que poner otro líder. O sea, la gran pirámide tiene que poner eh, escalones Sí, entre medio para que sí. se sostenga. Es tan fácil ahora, porque hay hasta manuales, ¿cachai? Que yo creo que lo difícil es ver que te está yendo bien y decir, no, me paro. Me Pero por paro, eso te digo, me freno porque pero esta cuestión me va a consumir. a eso es lo que voy yo, que cuando tú ya lleváis, ya tenéis la pirámide armada y veis que te da fruto y que te funciona, es difícil estar ahí arriba y reflexionar y decir, ¿será correcto esto? Sí, es difícil. Te digo que, ¿Por qué? ¿Por qué te por eso te digo que digo? estoy de acuerdo con eso, pero le sumo lo Porque otro. llegar arriba, También para es llegar difícil no arriba, hacerlo. recorriste un camino que todas las cosas y todas las señales y todas las decisiones que tomaste internamente te fueron reafirmando que lo que estás haciendo está bien y que Dios Claro, está detrás de eso. ¿Por qué? Porque soy más próspero, tengo más gente, tengo más ahora tenéis más influencia. lucas. Por eso te estoy diciendo, Claro. tengo más poder, tengo más influencia. Dios está detrás de esto. Compramos un terreno, tenemos antiguamente era la meta de los pastores de una radio. Tenemos una radio, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Ahora, llegar a eso, y tengo 100.000 seguidores en Instagram, ¿me entiendes? Y estar arriba de eso y decir, ¿esto será lo que Dios quiere? Inmediatamente tú vas a decir sí, porque todo el camino que recorrí, vez tras vez, mira, fue Dios el que me fue bendiciendo, fue Dios el que fue... ¿Me sigue a lo que quiero decir? Entonces, No, sí, todo eso estoy de estar acuerdo, arriba por es eso no más te he dicho nada. difícil, ojo con esto, es más difícil darte cuenta arriba que cuando recién estás partiendo. Ahí es donde yo discrepo. ¿Ya? Ahí, por eso te estaba tratando de decir todo el rato. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que tú dijiste, pero le añadiría esto, y por eso te lo estoy tratando de ¿Tú explicar. no crees que es difícil? Yo creo que son difíciles los dos lugares. Ya. Eso estoy tratando de decir. Es difícil las dos posturas. Es difícil estar allá arriba y decir voy a desarmar esta cuestión, pero también en parte debería, cuando estáis viendo que se te está metiendo la corrupción por todos lados, que por todos lados te está carcomiendo la misma estructura, te está comiendo a ti primero, porque no está dejando espacio para ser alguien libre, ¿cachai? Ahí hay que sentarse y decir, no, esta cuestión no me gusta. Yo conozco gente que lo ha hecho, ¿cachai? Que lo ha pensado y ha dicho, no. mm, Y también conozco gente que llegó a un momento, le está yendo súper bien y también tiene esa reflexión. Y ambas cosas son difíciles. Por todo Pero lo que tú estás diciendo, porque hay una idea general de que eso es lo bueno, hay una cultura en general. Por eso mi reflexión es, después de ver ejemplos como los de Hilson y cuántos otros más, pues si esta cuestión viene de Jimmy Swaggart para ya, pero adelante. aquí te voy a responder esto. La gente que está arriba, y estamos hablando de estas grandes instituciones, mega iglesias, nos hace la reflexión y dice, esto que construimos está malo. No, está bien. ¿Cómo prevenimos que estas cosas pasen? ¿Cómo mejoramos esta estructura?
¿Cómo Y mejoramos el sistema? libro tras libro apunta a cómo mejorar el sistema, cómo hacer iglesia bajo esos parámetros de sistema. Te lo digo con conocimiento de causa. Sí, pues sí, No es el una ejemplo que te cosa. doy de Maxwell es ese mismo. Entonces, a lo que voy yo es que para mí, desde mi perspectiva, es más fácil darte cuenta que el camino que estás escogiendo no es el correcto cuando estás recién partiendo que cuando estás arriba. Sí, pues yo te escucho y por eso te digo que discrepo. Porque existe tal cosa que se llama sesgo de confirmación, hermano. Y eso en la iglesia afecta muchísimo en la manera como nos relacionamos. Ok, te lo pongo de otra forma, para que me entiendan Entonces, mejor. el que está Espérame, arriba espérame, 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 le va a espérame, costar un espérame. montón darse cuenta Sí, que lo que hizo escúchame, estuvo mal Carlito. por Carlito, años. Carlito, escúchame. Te lo pongo de otra forma, para ver si te hace sentido. ¿Qué es más fácil? Tengo las lucas y renunciar a las lucas que tengo. Digamos que te pasaron un banco, un depósito de un banco ¿Ya? gigante, y las tenía hace rato, te acostumbraste a vivir así. Que te digan, no, sabéis que esto te vuelve loco porque al final no ve a tu familia, no tenéis tiempo para ti, al final estáis en la rueda todo el rato. Es difícil soltar eso y decir, voy a vivir una vida sencilla. Sí, es difícil. Y uno podría decir, no, era más fácil cuando no tenía nada y ahí haberme conformado y haber dicho, no, no es fácil, porque el que está abajo está mirando el ejemplo ahí arriba que le están diciendo, eso es lo que hay que hacer. Entonces no es Ya, fácil si él ve, pero aquí, espérame, si él ya, ve que está dale. cumpliendo los paso a paso y le están resultando, no es fácil detenerse y decir, no, me paro mejor, porque si no voy a terminar aislado. Me paro mejor porque ya me está consumiendo mi tiempo con mi casa. ¿Cachai, no? Yo creo que se necesita la misma valentía para el que está allá como para el que está avanzando, recién Ya, estamos empezando. hablando, ese es un tema, la valentía, pero el otro tema es que realmente te ilumines y logres ver que lo que estás haciendo no está bien. Ah, Y sí, pues. aquí yo usé el tema del sesgo, Ahí entra el yo usé el señor, tema del po. sesgo de confirmación, porque el que está arriba y tiene 100.000 likes, seguidores, cada cosa que hace es aplaudida y cada persona le va a escribir un mensajito. Tu mensaje hoy día de que Dios está contigo, no te desanimes, me bendijo mucho. ¿Ya? Entonces, toda esa cuestión va sumando, va sumando, va sumando, que yo finalmente crea que lo que estoy haciendo está bien. Estoy pasando por un problema, la iglesia está fallando, pero Dios sigue estando conmigo, la gente me sigue aprobando. No así el que no lo conoce nadie y tiene 20 seguidores en su cuenta de Instagram y al batallado, batallado. ¿Por qué? Porque ¿Tú crees que no necesita valentía para renunciar a eso? sí, pero a ver, ¿qué te digo? La responsabilidad es menor en el sentido de números, de personas, de dinero y de seguridad. Yo conozco muchos pastores, Simón, aquí entre nosotros, esto no sale del podcast, que han conversado conmigo, colegas, Esto no sale del amigos, podcast. que me han dicho, yo dejaría todo, estoy cansado, pero no lo hago por la estabilidad económica. Chuta, preséntamelo, porque yo, porque lo que menos he visto Me- yo es estabilidad en... no, pero te digo, pastores que ya tienen Ok, un sistema armado, ¿me entiendes? No, estoy hablando, no, sino todos los pastores la batallan, si hay pastores que son buenos administrando. ya, ok. ¿Me entiendes? Y también es un tema de las habilidades que tienen las personas. Pastor, usted me dice, ya, si después de los años no logras tener una buena administración financiera, porque digamos las cosas como son, o sea, puedes lograr tener no, pero puedes lograr tener estabilidad financiera siendo pastor. Yo pienso Entonces, que... ahora, hay pastores que me han dicho eso, amigos, y de verdad me lo han dicho. No, sí te creo. Veo mi situación económica y no doy el paso. Sí hay casos que rompen la regla, sí hay personas que han tomado la decisión, ¿cachai? Yo lo he visto, lo he leído, gente que ha estado en la cima y de repente dice, dejo todo. Uno de esos por ejemplo, Rod Bell tenía una iglesia de miles, creció como la espuma, y en un día llega el culto en la mañana, estaba en la sala de audio mirando el llavero y decía, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Quería puro tomar el auto e irse. Y después de un tiempo, él dice, ¿sabes qué? No, lo mío no es esto. Yo te creo y conozco gente en Dejo, persona. dejo Yo tengo el eso, testimonio de alguien. Por eso lo que te estoy conversando, de que es pero complejo para los dos lugares, es porque conozco los claro, dos casos y conozco a esas personas. Me he sentado con ellos a conversar. ¿Cachai, no? Porque la promesa de alcanzar algo es igual de fuerte que el tenerlo y la promesa de perderlo. ¿Cachai, mm, no? puede A ser, eso no voy. sé. Ahora, la reflexión final para mí.
Más allá de eso, porque al final yo creo que el Espíritu Santo es el que termina de darle la fuerza a esa gente para que hagan ese movimiento final, ¿cachai? Pero más allá de eso, creo que la reflexión en este asunto, y lo uno con todo lo que estamos hablando anteriormente, es que en en algún momento, porque la iglesia multitudinaria aparecieron, creo que ya más famosas aparecieron con Spurgeon, ¿cachai? En ese tiempo aparecieron las primeras multitudinarias. Antes no había micrófono, así que no era posible tener tantas reuniones así. Eh, pero más allá del dato histórico, a lo que voy es que en cierto momento queda esta idea dentro de la iglesia de que si no tengo una macroestructura con una gran infraestructura, incluso en edificio, en equipo y todo eso, parece que Dios no está conmigo. Y Mm. esa reflexión absurda es la que hay que quitar. Más allá de finalmente quién toma la decisión. Y hay que Igual, quitarla porque hemos visto los resultados de eso, no solo en estos casos que son muy extremos, que desgraciadamente ocurren, ¿cachai? Como lo que tú nos comentabas, todos los detalles de Gilson. Más allá de eso, sí. porque lo hemos visto también en cosas muy pequeñas, po, en grupos pequeños que no son grandes. O sea, en grupos con 80 personas donde hay una estructura tan rígida que se come a esas 80 personas, po, y a la persona que está a cargo de esas 80. Entonces, no es solo que a los les pasó, no, si ya ha pasado en tantos lugares. Entonces, ¿cómo en algún momento alguien no se pega un cabezazo en la No, muralla yo, y dice, no lo hago más, po? no, yo sigo sosteniendo que estando arriba de la ola y en el éxito y la fama cuesta mucho darse cuenta de que estáis haciéndolo mal. Para mí, o sea, son casos excepcionales que tú vas a encontrar, Sí, pero verdad que son casos excepcionales. estar arriba y darte cuenta es muy duro, es muy difícil, Igual pasa, pienso porque, yo, también pasa mucho por no darle a cada cosa por no ser, o lo pongo de otra manera, para que no suene tan tajante. Creo que uno debería ser honesto con las cosas en las que te va mal, entre comillas, y las cosas que te va bien, entre comillas. Por ejemplo, doy un ejemplo. Si yo hago, no sé, un libro y lo comparo con el número de ventas de Mac Lucado, por ejemplo, claro, podría decir, me está yendo mal, porque Mac Lucado está siendo traducido a muchos idiomas, bla, bla, bla. ¿Me entiendes? Poniéndolo en otra figura. Pero ¿cuál es el valor a mí, para mí de lo que me va bien o no? ¿El número de ventas? ¿El número de traducciones? ¿Las editoriales? ¿O que yo sé que tenía que hacerlo y finalmente lo hice para obedecer? Si para mí ese es el valor, entonces ya cumplí. Y estoy bien, lo hice, listo. Independiente si se vende uno, dos, 10.000, de 1.000, 4.000, da igual. Si el día de mañana se vende como el de Mark Lucado, sigue estando mi valor en esto y me es fácil entonces renunciar a lo otro si veo que interfiere con lo primero. Lo que una vez yo te comentaba acerca de algunas editoriales que te exigen escribir sobre ciertos aspectos que a lo mejor tú no los sentí, pero ellos te dicen, no, mira, lo que se está llevando ahora es hablar acerca de Adbury, así que hace tu libro sobre Adbury, sobre lo que está pasando allá. pero, Eso se está vendiendo. claro, Y tú decís, no, hermano, pero es que no quiero, pero es que somos la editorial y eso es lo que está vendiendo, así que tienes que escribirlo. ¿Cachai? Ahí es cuando empezás a negociar con una cuestión, o poniendo el caso que dijiste tú de Instagram, ¿cachai? ¿No? O de cualquier red social. Yo te tengo 5.000, 10.000, 20.000 viendo, pero ¿qué es lo que realmente pesa para mí? ¿Pesa el número de gente que pueda poner like o pesa que realmente estoy diciendo lo que tengo que decir? Ahí es donde pesa, porque bueno, si tengo que decir algo y resulta que hay dos personas nomás que pusieron me gusta y a nadie más le gustó, porque lo que dije no caía muy bien, pero yo estoy seguro que a mí alguien me dijo que tenía que hacerlo y lo hice. Me da igual si le gustó o no. ¿Cachai, no? Esa es la diferencia. Esa reflexión hay que hacerla todos los días, po. pero es que no, pero es que vuelvo, o sea, yo no creo que todo el mundo tenga esa reflexión, pues, Simón. Hoy día A soy una el persona policía no, malo. a una El persona no, policía un malo. escritor le va a decir escribe sobre Asbury y no le va a complicar, y va a escribir sobre Asbury, punto. Porque no ve nada malo en eso. Es una cuestión más profunda también, o sea, sobre cómo, sobre la reflexión más profunda del ser humano acerca de la vida y de cuáles son sus principios. Sí, en eso concuerdo. ¿Me En entiendes eso o no? concuerdo. Entonces, Sí.
Por ejemplo, mira la música. Todos en un punto se volvió muy popular hacer videos de música de adoración, donde estuviera la banda al medio y la gente cantando alrededor de ellos, ¿cierto? De Sí. repente eso pareció como que apareció de la nada, ¿sí o no? Después del íntimo, parece de Barrientos, se explotó eso. No, Ahí en Latinoamérica. yo creo que fue con la Con Beto irrupción Church. de Bethel, de Ajá. Cagel Spears, Jonathan Mm. David Herzer, John Sí. McMillan, todo esto, y de repente empezó a crecer como una bola de nieve, bola de nieve, bola de nieve. Y todos los videos después de adoración, hoy hasta hoy en día, se siguen haciendo así. La pregunta es, ¿por qué hacemos eso? ¿Alguien se detiene de un músico y dice, ¿por qué hacemos eso? No, espérate, uy, ironía aparte. Chuta, si le voy a poner íntimo, no lo grabo, po. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Y te das cuenta que ya ahora están más sofisticados, eligen un tono de ropa, eligen luces, cámaras, todo Pero es se un ve bonito, espectáculo. se ve bonito. Se ve precioso, si no, no estoy bromeando, si no Se estoy cuestionando agradece. eso. Pero la cuestión es la siguiente, eso realmente, ¿por qué? ¿Por qué se hace? Nadie se pone a reflexionar, no, es que eso se hace y eso es lo que vende y eso tiene views, ¿me entiendes? Y ese tipo de canciones con ese tipo de letras tiene más views, genera más, ¿me entiendes? Y eso me posiciona y Yo eso no tengo se... problema, te voy a ser sincero, yo no tengo problema que se haga si soy honesto. Y sé que lo estoy haciendo por eso. O sea, me refiero a que no tengo problema con decir, ¿sabéis qué, Carlitos? Desde ahora vamos a salir los dos con uno. Voy a ponerme unos libros acá atrás yo también, para que quedemos los dos iguales. O tú vas a sacar los tuyos para que quedemos iguales y voy a poner un mapa, porque eso tiene views. ¿Cachai, no? Sí, Hacer eso, pero al mismo tiempo decirlo. O claro. explicarlo, ¿cachai, no? Lo Al que pasa final, es que aquí está el otro punto igual, que yo creo que no hay una reflexión profunda de decir, realmente eso es lo que tenemos que hacer, una cuestión mucho más simple, eso es lo que Dios querrá con este proyecto de música, ¿me entiendes? Dios es como lo querrá que realmente decía esto, Vidal, por ejemplo, así Marco como muy Vidal. simple, una No pregunta muy Arturo Vidal. simple, ¿sí? Muy simple como, Diosito querrá que haga esto, no, no querrá, ¿qué le parece a él? ¿Me entiendes? Súper simple, oremos, ¿qué les parece? No, pareciera ser que la fórmula ya está hecha y así es el camino. Que están hechas por mano. Y así se entiende la música, y Mi así se bro, entiende la oración, así se entiende la iglesia. Eso es lo que hemos estado hablando todo este rato. Entonces, es que ¿por está qué? ¿Pero hecho por por mi qué? ¿Por hermano. qué? Y aquí yo estaba leyendo un libro muy maravilloso, te lo recomiendo, Por Simón, eso se es una llama, fórmula. te lo recomiendo a todos los auditores, Creciendo en Cristo, de Eugene Peterson. Son una conversación sobre teología espiritual. Y él toma el libro de Efesios para hablar de la iglesia. Y en uno de sus capítulos, una reflexión muy linda que hace Jim Peterson, ya murió Jim Peterson, me gusta. él. Eh, hay dos reflexiones que quiero rescatar de eso. Una es como la iglesia, bueno, el consumismo en la iglesia es un cáncer, y él sobre todo habla de Estados Unidos, él se refiere mucho a eso, y cómo el consumismo termina destrozando todo y lo único que hace es hacer cualquier cosa menos la iglesia que Pablo pensaba, que Jesús pensaba, que Dios piensa. Cualquier cosa menos la verdadera iglesia, dice. Ahí es donde falta honestidad. Ahí es donde Y falta honestidad. exacto, Porque, porque claro, porque pues si yo voy estoy a haciendo un vender. producto para posicionarlo en YouTube, para que tenga Ah, vistas, punto. Y lo exacto. disfrazo como algo sumamente No, ¿para qué lo espiritual, disfrazáis? Pues dilo, porque pues la las cuestión técnicas es ya esta. están. Ya, y Eugene decía lo siguiente, decía, me tocó irme a una iglesia, a una ciudad, un pueblito, que tenía que fundar una iglesia, llegué allá y yo dije, bueno, la tarea más difícil va a ser que la gente vaya a la iglesia, ¿ya? A que se reúna en el salón. Entonces, y lo que yo quería hacer con la iglesia es algo bien simple, decía, así, muy simple. Mira, imagínate, estamos hablando de los años 90 80 algo muy simple, que la gente se encontrara con Dios y nos encontráramos entre nosotros en ese lugar, sin estructura, sin nada, solo sentir que éramos comunidad y que nos apoyábamos y que estábamos aquí, los unos para los otros. Ese Una era su iglesia en plan de casa. iglesia. Ese era su plan de iglesia, punto. Una iglesia en Y él casa. dice, y él piensa esto y dice, mi mayor obstáculo cuando yo dije esto, me dijo él, va a ser que la gente vaya a la iglesia. O sea, como invitarlo a que se reúnan. Ese va a ser mi mayor obstáculo, porque hacer comunidad tiene que ser algo que va a ser así, pero de manera espontánea se van a encontrar, qué sé yo. Y él dice que cuando hace la invitación llegó casi todo el mundo, po. El problema fue hacer comunidad, Mm, se puso porque bueno. lo sienta todo y dice, bueno, ya, Caján,
hagamos comunidad, ¿qué les parece con respecto a este tema? ¿Cómo podemos coordinarnos? ¿Me entiendes? Estas cuestiones típicas. Y decía, y cada uno hablaba, se anulaba al otro, y había una discusión, ¿quién tenía la razón? Y él decía, me sentí como este salmo que dice que me siento como en tierra extranjera donde hay mucha violencia, no recuerdo ahora el salmo, él cita eso. Y dice, y su reflexión es la siguiente, claro, o sea, hacer verdadera iglesia, eso es hacer verdadera iglesia. Entonces, ¿por qué se opta por la otra fórmula? Porque las otras fórmulas funcionan y te salta un paso. Uno, yo creo que 10. Por eso te digo, prefieren la hamburguesa que el proceso de labrar la tierra. Mm. Prefiere el tomate en el supermercado que el proceso de labrar la tierra, el producto terminado. Entonces, la reflexión era esto, o sea, finalmente, él habla mucho, lo mismo que tú hablamos, iglesia en casa, hacer comunidad, él ya lo veía hace años atrás y él luchó mucho en sus comunidades por hacer esto, ¿ah? Él no es conocido por tener mega iglesias, sino por tener comunidades pequeñas, pero Dilo de gente otra feliz. forma. No es tan conocido porque no quiso tener una mega iglesia y solo tuvo iglesias Exactamente. pequeñas. Y por eso no es tan conocido. Él hizo iglesia por eso. Él hizo Claro, realmente iglesia. Y todos sus libros se tratan de eso, de hacer iglesia real. Entonces él decía, claro, llamar a la gente y que se reúna la gente no es difícil. Lo que me costó era hacer una comunidad, que la gente se amara, que la gente se respetara, valoraran sus opiniones, que ya, estuvieran mira, ahí los unos para los voy a otros. usarlo como ejemplo. Yo creo que sí, en algún momento, y aquí te demuestra que realmente sí es difícil para alguien que teniendo las capacidades para hacer una maqueta del tipo de líder que alcanza una gran macroestructura, renunciar a eso y decir voy a hacer otra cosa. Es igual de difícil que el que tiene la macroestructura y está cansado, está reventado y dice podría irme de aquí. ¿Cachai, no? El que tiene las habilidades, dices tú. Sí, porque aquí tenía una persona que tiene las habilidades. Seguramente Yo, se dedicado a yo tener igual una aquí igual macro iglesia hubiese tenido. le doy un punto a Jim Peterson, porque es un tipo excepcional en muchas cosas, pero como ser humano, en su manera de ser. Llega un punto que Bono lo invitó a un concierto. Bono, el cantante de YouTube, Sí, leyó sí, su te libro, cacho. la Biblia de Meses, porque él tradujo una Biblia que se llama El Mensaje, la tradujo del griego, porque él conocía tradujo el griego. Eh, y le rechazó la invitación a Bono, porque tenía que hacer clases, le dijo. No puedo porque tengo que hacer clases en el seminario. Y todos los alumnos quedaron pero pasmados. ¿Cómo le está rechazando una invitación a Bono a un concierto? Y a él le interesaba un pepino Bono porque ni siquiera sabía quién era Bono. Claro. Acto seguido, Bono lo va a visitar a su casa. O sea, Eugenio Peterson era un personaje en ese sentido, pero claro, tú me dices, es que, vuelvo y te digo, él es una persona, siempre hay una excepción a la regla, ¿me entiendes o no? De personas que salen como de No, sí está claro esto, que no es fácil, si no todo el mundo lo estaría haciendo. y ahí va con que hay una reflexión profunda desde adentro, ¿cachai, no? Que a lo mejor tú la tienes hoy en día. Yo en algún punto la tuve y dejé todo lo que hacía, ¿me entiendes? Pero, y como otras personas lo han hecho, pero es difícil, yo creo, llegar a esa reflexión cuando estás bombardeado con lo que debería ser, A ver, como, sí, exacto. como Eh, Jeremías, ¿me sí, sí, entiendes? sí. Y por eso te digo que la promesa de alcanzar algo que has visto en otra parte es igual de heavy que tenerlo. ¿Cachai? ¿No? Y yo creo profundamente que las personas que deciden ir por el camino, por un camino que al final es más sencillo, al principio te va a costar, pero después te va a ser más sencillo, te va a quitar una carga gigante y va a ser más libre. Quienes deciden eso lo hacen porque el Espíritu Santo está ahí. ¿Cachai? ¿Y cómo me mantengo en eso? Porque es fácil después entrar a otra estructura, armarse otra cuestión que nada que ver. ¿Cómo me mantengo? Bueno, siendo honesto, po. Siendo honesto conmigo mismo, decir, no, mira, el libro que hice es un libro nomás, no es más que eso. Es un libro el que le sirve bacán, y si no, no, pero no es la Biblia. Mm. Un libro, ¿cachai? Y sé que tuve que hacerlo. Yo tengo mi propia convicción de dónde salió eso, pero es eso nomás. O sea, no va a cambiar el mundo después que termine el libro. Ajá. ¿Cachai, no? Puede que Exacto, sí. voy a aportar, voy a hacer mi parte que me corresponde Mm, para lo que fui llamado. Pero de ahí a creer que no, ¿para qué? O una red social, no es más que eso, no mm. es más que eso.
¿Cachai, no? Entonces, si yo personalmente tengo esa honestidad, primero porque el Espíritu Santo me lo va a repetir, me va a decir, viejito, no te engrupáis, como decimos aquí en Chile. No, bájate el caballo, Mm, viejito, si es un libro nomás, pues, ¿para qué? ¿Me claro. cachai? Entonces, y así viceversa con todo, así con la gente que te ve, así con la gente que te escucha, así con todo, con todo. Si Mm. yo puedo tener esa honestidad y decir, mira, no importa cuántas cosas escribas, si yo hoy día me levanto y me como una cuestión vencida porque no me di cuenta del envase, me va a doler el estómago igual que cualquier ser humano, ¿cachai? Y voy a terminar en el baño igual que cualquier ser humano, o sea, de especial no tengo nada. Simplemente el Espíritu Santo haciendo una obra que quiere hacer. Y de eso estoy agradecido. Ese es el punto, digo yo, de honestidad. Y cuando empiezo a ver que me está importando otra cosa más, no, me está importando porque mira, me está yendo súper bien con esto, así que le voy a dar y lo voy a elevar al nivel de sagrado. No, lo que acabo de escribir es ultra sagrado. Necesitas tenerlo porque si no, no tienes la última cortina de revelación que se abrió. No, ¿para qué, po? ¿Para qué? O sea, eso es echarse al bolsillo toda la Biblia, po. Entonces, ese tipo de reflexión es lo que espero yo, y aquí voy a unirlo con todo lo que hemos estado hablando, espero que los hermanos que estuvieron en Adbury hagan, los que efectivamente estuvieron con Ya, pies de salió, corazón, salió a de nuevo el tema. lo hagan. Yo pienso que sí va a ocurrir. Yo, si me preguntáis, yo creo que sí, que va a ocurrir, que va a haber gente que va a hacer esa reflexión en el tiempo. Me imagino que sí. Po. Yo espero que este cambio de ciclo en cuanto a movimientos globales, ¿cachai? Que ya no ¿Estamos va a en la ser, era de Piscis o no? no tengo idea, pero me refiero a un mundo que va a ser multipolar desde ahora, ya lo es, literal ahora, Mm. también nos permita hacer ese tipo de reflexión, ¿cachai? No existe la única respuesta para todo, así que no soy el único líder para todo, ¿cachai? Hacer Sí, ese eso tipo de reflexión. se está dando, sí, sí, sí. Cada vez más personas están como queriendo como salir del sistema, pero es un proceso, ya, yo ahí sí lo veo, es un proceso, pero se va a dar. Contémosle a los hermanos de qué va a tratar esta temporada. Siguiente capítulo, porque Sí, hoy día actualizamos, hicimos ¿cuánto actualización, rato ¿no? llevamos No, hablando? llevamos una hora, Caleta. hermano, llevamos una hora, ya nos pasamos hace rato. Sí, más de una hora, yo creo que una hora y media, una hora cuarenta ya llevamos. Bueno, esos eran los temas. Pasaron muchas cosas más, pero ya no, ¿Para qué? ¿Para se nos qué? quedaron ahí en el... En el eh, tintero. tenemos entrevistas, a ver si nos resultan en Estamos esta buscando entrevistar temporada. gente esta nueva temporada. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos Va- a ver otros Vamos a libros. darle una vuelta a Vamos, jueces, a los jueces. sí, dejamos en pausa Romanos hasta nuevo aviso, que nos aburrió. O sea, nos aburrió hablar de eso, no, ¿Cómo es no el cierto? libro. Pucha. Eh, eh, ¿Qué más? Vamos a tomar jueces, ¿cierto? Y algún otro libro. Simón quiere hablar de proverbios. Así que yo creo que vamos a tener un Sí, capítulo igual de lo proverbios. que queremos, para que entiendan, hermano, lo que queremos es hacer algunos programas que sean súper prácticos igual, a la hora de bajarlo en el día a día. Entonces, no es que el otro no haya sido práctico, pero en el caso de jueces y proverbios da mucho para eso, para ser práctico y decir, mira, esto me sirve en este sentido para esto y para esto. Vamos a tener esa entrevista que estamos buscando que se logre O y sea, tenemos la lista ya de los que queremos entrevistar. Entonces, estamos en proceso de contactos, de contactación. de llamación, sí. Oye, ¿sabes qué? A mí se me quedó un tema, era el tema de los avistamientos de ovni que le dieron de baja los gringos y en El Canadá y ovni todo el chino, el ovni tema, chino. en China y todo el tema. No, ¿para qué, po? Ya, soy incrédulo tú, Simón. No, yo soy súper crédulo, No, soy incrédulo. pero tampoco tonto, pues, hermano, sí. No, soy incrédulo. Yo creo que son... Lo voy a dejar para otro capítulo. ¿Tú sabías, tú conocí la arma hipersónica? ¿Aquí? No te Arma escuché. hipersónica. Ya, pero, ¿viste? Tú soy de los que... No es conspiración, nada, eso está en los periódicos, salió en los periódicos, los rusos tienen arma hipersónica.
No, pero déjame creer que eran seres de otro mundo. Entonces, hay tecnologías que ya existen. Lo que pasa es que no están en la televisión ¿para qué vamos a asustar a la gente? Sí, porque eso se lo dieron los reptilianos. Claro. O sea, hay armas que ya No, están, los que son desgraciadamente. los buenos son ¿Quiénes son los buenos? lo- los reptilianos son los malos. Ya, los Los son que del caso de son, los buenos. no, los buenos son Pero si los Sonders pelean con los reptiles, los pues, rubios, los nórdicos, los nórdicos, los pleiadianos. o sea, tienen que ser nórdicos para que sean buenos. Sí, pues, obvio, pues, obvio. Y esos son los que ayudan a la raza humana. Ya, ya estamos guateando Pero con yo creo a esta que no altura. son de otro planeta, son como de otra dimensión. Ya no, te fuiste por otro lado. Vibran en otra frecuencia. Ya dejémoslo hasta ahí. Bueno, mis queridos hermanos. Pero justo cuando No, se está poniendo hombre. interesante el tema, No, me me va a quedar cortan. dormido, po. Me va a quedar dormido. El discurso hegemónico Es que- acá. ¿Ah? No se puede hablar de otros temas. Ya, muchas gracias a todos por Saludos, nos ver vemos. este podcast. Nos encontramos la próxima semana.